Y Padre, esta noche te alabamos, mi Dios, porque, oh Señor, cuando tú colgabas en aquella cruz, dijiste las palabras que, mi Dios, cambiaron el destino, cambiaron el rumbo de todas las cosas. Dijiste, consumado es. Y con esas palabras, oh Padre mío, nos das a entender a nosotros que nuestra deuda fue pagada en su totalidad, Señor. Todo lo que hemos hecho en el pasado, todo lo que estamos haciendo ahora en el presente y todo lo que vamos a hacer, oh Padre mío, en el futuro, Señor, fue saldado en la cruz del Calvario. Ahí, mi Dios, fue en donde tú, Señor, terminaste la obra redentora para salvar a la humanidad. Gracias, Padre, bendícenos ahora y bendice, Señor, este tiempo en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿por qué no se paran? Y se van a saludar, ¿eh? Y dígale a su hermano, qué bueno que estás en la casa del Señor, ¿no? Y así, sí, que no se quedaron en la casa. Ya que se van saludando, se van sentando. Hermanos, vamos a repasar los anuncios rápidamente antes de dar inicio al servicio. Si tienen sus boletines y si no, pues ahí síganme en la pantalla, ¿no? Dios mediante, el siguiente jueves vamos a estar teniendo nuestra cena judía, el Seder. Vamos a tener el Seder el siguiente jueves. Así es de que necesito más o menos tener una idea de cuántos de ustedes van a venir, porque vamos a hacer el mismo programa que hicimos el año pasado. Así es de que vamos a tener un poquito de carne de cordero, hierbas amargas, un poquito de manzana dulce, y vamos a estar mirando las diferentes copas, vamos a partir el pan, vamos a encender las velas, o sea, como si estuviésemos teniendo la cena en un hogar judío, ¿no? O sea, en este caso, un hogar mesiánico, ¿no? Porque estamos celebrándolo, ¿no? Así es de que para el siguiente jueves vengan preparados con eso en mente. Vayan pidiéndole al Señor que les vaya mostrando y ministrando y preparando para este evento. Así es de que solamente les comunico a ustedes y les voy a comunicar también el domingo a la iglesia para que los que puedan venir puedan ser parte de esto. Hermanos, es un evento de verdad muy, muy edificante porque nos lleva a entender el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, ¿no? Antes de partir de allá. Y también nuestro estudio bíblico de hombres y mujeres lo tenemos programado para el 30 de marzo. Para más información, por favor, hablen con la hermana María Díaz y con el hermano Humberto Telles. Nuestro viaje misionero a México, el Torneo del Amor, va a ser abril 25 y vamos, Dios mediante, este siguiente domingo vamos a hacer un fundraiser para levantar fondos para el viaje, ¿no? Así es de que si puedes aportar o puedes apoyar o nos puedes ayudar ese día, sería una gran bendición. Lo puedes hacer de muchas formas, puedes ya sea ayudarnos a cocinar o aportar, ya sea una donación para comprar unas tortillas, pollo, lo que sea, ¿no? Entonces, para eso tienes que hablar con la hermana Raquel Padilla. Ella está corriendo ese fundraiser. También nuestro servicio especial de Viernes Santo va a ser abril 3, aquí, a las 7 de la noche, aquí en el estacionamiento de la iglesia. Esa noche, hermanos, hacemos no solamente un tiempo en la presencia del Señor, sino después tenemos un tiempo como familia, donde tomamos sopas, comemos postres y también diferentes bebidas. Así es de que no te lo vayas a perder. Va a ser un tiempo muy bonito, un tiempo en el Señor. Vamos a recordar aquella noche en la cual nuestro Salvador, Cristo Jesús, dio su vida para darnos vida a nosotros. Así es de que si puedes aportar con ello, habla con mi hermana, con mi esposa Rosy Alanis, por favor.
Servicio especial el domingo 5 de abril también va a ser, domingo de resurrección, va a ser, ¿a qué horas, hermanos? A las 11 de la mañana, ¿ok? Si llegas a la 1 de la tarde, pues ya te perdiste el servicio, ¿no? Y vas a encontrar la iglesia cerrada. Así es de que trata de programarte, porque muchas veces la rutina nos gana, ¿no? La rutina nos gana y cuando venimos a darnos cuenta, pensamos que es a la 1 de la tarde. Así es de que vete preparando mentalmente y física y espiritualmente, ¿no? Para ese día, para que estés aquí a las 11 de la mañana, que va a ser el domingo 5 de abril, que va a ser nuestro domingo de resurrección. También reunión de matrimonios está programada para abril 18 a las 6 p.m. Para más información, por favor, hablar con el hermano Francisco Carrillo. Y ahora lo más importante, la oración, hermanos. La oración. Orar es hablar con Dios. Y te invitamos a que vengas a hablar con Dios con nosotros. Los días domingos a las 12:15 oramos por el servicio, por lo que Dios va a hacer ese día en el servicio. Los días jueves a las 6:15 oramos por el servicio, por lo que Dios va a hacer en el servicio. Y los días sábados a las 8 de la mañana, de forma corporal, tanto en inglés y en español, nos congregamos en el santuario a orar, hermanos, y a interceder por las necesidades de la iglesia y del pueblo de Dios. Amén. También tenemos personas que necesitan oración. Por sanidad pedimos por Beatriz Hernández, por Mario Rodríguez, por Lidia Gómez, por Fernando Valadez, Martín Ruiz, Margarita Borges y Diana. Y por libertad estamos pidiendo por Diego Estrada, Rafael Osnaya y Eduardo Abarca. Por salvación y sanidad estamos pidiendo por José Alberto Coronel, falleció el día lunes, me parece. El lunes o el martes, el Señor lo llevó a su presencia. Así es de que ya por José Alberto ya no vamos a orar, pero vamos a orar por Juventina García, por Edgar Flores y por la hija de nuestro hermano Marcelo y su esposa Irma, Fabiola, que también estaba internada. No hemos tenido noticias, le envié un mensaje hoy, pero no me han contestado. Quizá Georgie tenga noticias de ella. Si quieren saber acerca de ella, hablen con Georgie. Él posiblemente tenga más información al respecto. También pedimos por salvación para David Telles, Edwin Rees, familia Macías, Félix y Jacqueline Benavides, y orar por la nación de los Estados Unidos, la nación de Israel y la paz de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora, si el Señor ha puesto en tu corazón ofrendar o diezmar para la iglesia, lo puedes hacer de 3 maneras. Lo puedes hacer a través de la página web de la iglesia, a través de Zelle o en la caja de las ofrendas que está a la entrada del santuario. Amén. Bueno, vamos a orar por la palabra y vamos a pedir al Señor que esta noche nos ministre y nos hable. ¿Qué les parece si se ponen de pie? En reverencia al Señor. Padre, gracias, porque esta noche te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esta noche, oh Padre mío, venimos, oh mi Dios, dispuestos a escuchar tu voz. Hemos venido, oh mi Dios, con ansias de escucharte hablar. Señor Jesús, por favor, oh mi Dios, que tu Santo Espíritu que ha venido a enseñarnos, nos enseñe y después nos recuerde lo que tú nos has dejado en tu palabra. Háblanos en ella y a través de ella, y que en ella y a través de ella podamos esta noche, oh Padre Santo, aprender tus maravillas, tus prodigios y tus señales. Pero sobre todas las cosas, agradecer lo mucho que tú has hecho y estás haciendo por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pueden tomarse asiento. Bueno, pues regresamos nuevamente a Crónicas capítulo 23. Y el tema de hoy, hermanos, es restaurando lo que el pecado destruyó. Es el tema de hoy. Restaurando lo que el pecado destruyó. Y eso para mí, hermanos, es de suma importancia. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que en un tiempo de sus vidas caminaron completamente fuera de la voluntad de Dios. Muchos de ellos eran drogadictos, otros
eran adictos a diferentes sustancias. Algunos de ellos estaban completamente en contra de la voluntad de Dios. Y algunas de las mujeres, las cuales hoy son grandes mujeres de Dios y son usadas por el Señor de una manera sobrenatural, algunas de ellas salieron también de la drogadicción, de la prostitución y de muchas otras vías que practicaron durante toda su vida. Pero un día tuvieron un encuentro con Jesús. Un día llegaron al punto en el cual dijeron: Señor, ya estoy hastiada de esta vida. Revélate a mí si eres real y cámbiame. Quita de mi corazón los deseos del alcohol, los deseos de las drogas, los deseos de la prostitución. Y esa noche dan ellos su testimonio de que el Señor les contestó y quitó de sus mentes, de sus corazones, el deseo de todas estas cosas y les restauró su vida y comenzó algo nuevo, grande y maravilloso, que el día de hoy, hermanos, es glorioso. Es glorioso. Por ello, el día de hoy vamos a tocar un tema especial: restaurando lo que el pecado destruyó. Y en contraste con el capítulo 22, en Segunda de Crónicas 22 vemos un escenario oscuro. Un escenario oscuro. El rey influenciado por el mal. O sea, el rey Ocosías influenciado por el mal, ¿no? Y en el versículo 3 del capítulo 22 nos dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo, en el versículo 4, pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. O sea, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿A quién? Al rey Joacás, ¿no? Ahora, hermanos, entendamos algo que para nosotros es muy importante. Estamos saliendo de una temporada oscura y estamos entrando a algo glorioso, algo divino, algo que solamente Dios puede realizar. Por ello, esta mujer, quien la madre del rey Ocosías, ¿qué es lo que hace? La madre del rey Ocosías lo que hace es simple y sencillamente aconsejar a su hijo a hacer lo peor de lo peor, lo más vil que se puede hacer debajo de la tierra. Y en el versículo 10, ¿qué nos dice? En el versículo 10 del capítulo 22 dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta mujer era una mujer impía, era una mujer mala. Ahora, con la destrucción de la descendencia real, pensarías que triunfó el mal. Pensarías que triunfó el mal. Y podemos ver también en la muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús, después de que lo ponen en la cruz, lo clavan a la cruz, y después de que Él muere, o sea, encomienda su espíritu a Dios y deja de respirar aquí en la tierra, como los líderes religiosos, los sacerdotes dijeron: finalmente quitamos esta gran amenaza de nuestro medio, ¿no? Pero lo que ellos no entendían, que en ese momento de oscuridad, ese tiempo de tinieblas, el cual se dio de las 9 a las 3 de la tarde, de las 12 a las 3 de la tarde, durante ese tiempo de tinieblas, ese tiempo de oscuridad, después de la oscuridad siempre viene, ¿qué? Siempre viene la luz. Siempre viene la luz. Por ello, en medio del caos, Dios había preservado un remanente. En el medio del caos, Dios había preservado un remanente, y lo miramos en el versículo 11 del capítulo 22. En el versículo 11 del capítulo 22 dice: pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos.
Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. No lo mataron. Ahora, Dios nunca abandona su pacto. Dios nunca abandona sus promesas. La palabra de Dios nos dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nos dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si dice que va a ser, va a ser. Va a ser. O sea, Dios no cambia de mente. Porque su sí es sí, su no es no. Por ello es que podemos entender que Dios le envió a David, al profeta Natán, para decirle en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Te das cuenta? Eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. O sea, Dios le envió a Natán a David y le dijo a David: tú siempre vas a tener lámpara en Israel. Siempre, siempre va a haber uno de tu descendencia que se va a sentar en el trono de David, en el trono del rey de Israel. O sea, Dios le hizo esa promesa a David. Ahora, ¿sabías que cuando estás leyendo las Escrituras, la palabra de Dios te habla? ¿Sabías que cuando estás leyendo la palabra de Dios, Dios te hace promesas? O sea, Dios te promete ciertas cosas que son personales y para ti solamente. A medida que vas leyendo y llegas a un pasaje de la palabra de Dios, te das cuenta que las palabras de la Escritura brincan de la palabra de Dios y se meten por tus ojos. Llegan a tu mente, las procesas y entonces las bajas y las guardas en el corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios para ti, para tu vida. Para tu vida. Y ahí Dios, de una manera sobrenatural, te cumple todo lo que te prometió. Absolutamente todo. Si el Señor te ha dicho no temas, no tienes por qué tener temor, porque Dios te dijo no temas. Si el Señor te dice yo estoy contigo, puedes tener la seguridad de que Él está contigo. Si el Señor te dice a donde quiera que tú vayas yo iré, el Señor va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque Dios te está prometiendo eso. Está haciendo un pacto contigo. Está haciendo una promesa contigo. Por ello, 2 de Crónicas capítulo 23, hermanos, es la respuesta de Dios al desastre del capítulo 22. Cuando todo parece destruido, Dios está obrando en secreto. ¿Para qué? Para restaurar lo que se había perdido. Para restaurar lo que se había perdido. Por ello, el tema de hoy, hermanos, restaurando lo que el pecado destruyó. Restaurando lo que el pecado destruyó es el tema de hoy. Y para restaurar, vamos a ir a nuestro primer punto. Nuestro primer punto el día de hoy, hermanos, es: Dios levanta líderes valientes para restaurar el orden. Dios levanta líderes valientes para restaurar el orden. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 3. En el versículo 1 nos dice: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías hijo de Joram, Ismael hijo de Johanán, Azarías hijo de Obed, Masaías hijo de Adaía, y a Elisafat hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron
a Jerusalén. Toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Jehoiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Respecto a los hijos de David. Es una promesa de Dios. O sea, el sacerdote entendía que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, la promesa de Dios a David fue que él iba a ¿qué? Iba a darle luz, o sea, darle a él siempre uno de su descendencia para que se sentase en su trono. Y acá en esta porción de la escritura, después de estudiar el capítulo 22 y mirar la oscuridad que había en ese capítulo, podemos llegar a un rayo de luz, digámoslo de esta manera, a un rayo de luz. Ahora, esto me ministra a mí mucho, porque en nuestros entrenamientos de trabajo en tiempo pasado, nos ponían a 5 por mesa, o sea, 5 personas en una mesa mientras estábamos siendo entrenados. Nos daban un problema y nos decían a nosotros: ok, si el edificio coge fuego en el lado sur del edificio, ¿cuál va a ser el procedimiento para la evacuación? ¿Cuál va a ser el procedimiento para la extinción del fuego? ¿Cuál va a ser el procedimiento para lo que se va, para evacuar a la gente y para dejar que el departamento de fuego pueda subir arriba y extinguir el fuego? ¿Cuál va a ser el procedimiento, no? O sea, nos ponían a nosotros en la mesa, y después de que nos ponían en la mesa nos daban el problema. Entonces automáticamente el maestro se paraba ahí al lado de nosotros a ver cuál era el primero que hablaba, a ver cuál de los 5 que estábamos ahí era el primero que hablaba. Y el primero que hablaba siempre terminaba siendo el líder de los 5 que estábamos sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque de los 5 que estábamos en la mesa, el primero que habló tenía ya en su mente la solución. En su mente tenía la solución o la respuesta para el problema, o sea, la respuesta para lo que se tenía que hacer para evacuar la gente, para extinguir el fuego, para poder dar acceso al departamento de fuego, al piso afectado o a la parte del edificio afectada. O sea, automáticamente el maestro, al mirar que la persona que hablaba y daba las primeras palabras se iba de la mesa. ¿Por qué se iba de la mesa? Porque automáticamente él entendía y miraba que se había levantado un líder. Y eso es lo que miramos aquí en la palabra de Dios. Acá miramos en nuestro texto podemos ver que después de 7 años de idolatría y adoración pagana, finalmente el sacerdote Jehoiada tomó consigo en alianza a los jefes de centenas. Después de 7 largos años. 6 años había reinado ya Atalía, y 1 año tenía Joás cuando fue rescatado de las manos de Atalía. Por 7 años. El sacerdote había tolerado la idolatría. Por 7 años se había tenido que someter, o sea, se tuvo que someter ¿a qué? Someter al gobierno, a la institución gubernamental del rey, o sea, de la reina Atalía. Y esa reina lo único que tenía era idolatría y cosas paganas para ofrecer al pueblo. El sacerdote Jehoiada les dijo: les voy a revelar algo que nadie puede saber. Pero es necesario que todos los levitas estén acá. Es necesario que todos los levitas estén acá. Ahora, hermanos, esto conecta una escritura con la otra. Si te das cuenta, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia por primera vez en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, mientras aquellos 120 hombres y mujeres estaban orando,
estaban todos en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Para que el rey pudiese comenzar a gobernar, a reinar, todos los líderes religiosos, o sea, todos los encargados de enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios, tenían que estar en una misma mente, un mismo corazón. En un mismo corazón. Entiende, no solamente ellos no podían prosperar si no estaban todos en una misma página, sino que también nosotros como iglesia no podemos caminar, no podemos prosperar si no estamos todos en una misma página. Es imposible, es imposible. Por ello podemos ver que qué fue lo que hizo el sacerdote. Envió a estos hombres a traer a todos los levitas que estaban esparcidos por Judá. ¿Traerlos a dónde? Traerlos a Jerusalén. Traerlos a Jerusalén. Ahora, durante 6 años, todo el mundo creyó que no había más herederos sobrevivientes del linaje de David. O sea, todos ellos dijeron, se acabó. Lo que Dios prometió no fue verdad. Se terminó. Se terminó. Y lo que había en aquellos entonces, hermanos, no era un gobernante legítimo, sino que había una mujer malvada, Atalía, la reina de Judá, que reinó por 6 años. Ahora el secreto tenía que estar seguro para que el hijo del rey pudiera ser asignado, o sea, pudiese tomar nuevamente el reino. El secreto tenía que estar bien seguro y los jefes tenían que estar seguros de que todos los que estaban en el templo, todos los levitas que vinieron a la ciudad de Jerusalén, estaban en una misma página. En una misma página. Por ello nos dice que reunidos todos en Jerusalén, Joiada les dice, he aquí el rey. Y todos, ¿qué? ¿Hay un rey? ¿Hay un rey? El cual dice, reinará. ¿Cómo? Dice, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. O sea, la palabra de Dios no cambia. Las promesas de Dios son sí y amén. Y por ello podemos entender que cuando Joiada les presenta a Joás, al rey, a este niño de 7 años de edad, 7 años de edad, ¿ok? Les presenta a él como rey para ellos. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¡Wow! No sabíamos ni creíamos que existiese o que hayase quedado algunos del linaje de David con vida. No sabíamos nada de ello. Por ello, toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. O sea, todos los que estaban ahí entendieron que Dios les estaba enviando un rayo de luz. Y esa luz los iba a guiar a ellos a la verdad. Esa luz los iba a guiar a ellos por el camino del bien. Para nuevamente regresar ¿a quién? Regresar al Señor. No solamente Joiada no se conformó con el desorden espiritual, sino que tomó acción con valentía y sabiduría y los reúne. ¿Para qué? Para ejecutar un plan. Proverbios capítulo 28, versículo 1, nos dice la escritura. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pero la rebelión de la tierra... Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos hombres, como podemos ver acá en los versículos que acabamos de leer, no solamente se fortalecieron en las promesas del Señor, sino que hicieron una promesa a Dios y al rey en la casa de Dios. En la casa de Dios.
Se comprometieron con Dios, se comprometieron con el rey a serle fiel, seguir, ¿qué? Seguir lo establecido por Dios y no lo establecido por el hombre. Ya ellos habían tenido 6 años de experiencia. Habían vivido 6 años bajo tiranía, o sea, habían vivido 6 años bajo idolatría, habían vivido 6 años de tortura espiritual y física, muchos de ellos. Y ahora que miran al rey, entendieron que Dios no los había abandonado. Ahora escucha algo, Dios usa hombres valientes, ¿para qué? Para traer restauración. Dios usa hombres valientes para traer restauración. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto, la restauración comienza con proteger lo que Dios ha preservado. La restauración comienza con proteger lo que Dios ha preservado. En el versículo 4, ahora haced esto, les dice Joiada. Una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey. Y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová, y los levitas rodearán al rey por todas partes. Y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. El secreto de que uno de los hijos del rey está con vida no se podía revelar al hombre común. Nadie podía saber. Nadie podía saber. Por ello es que las instrucciones fueron claras y precisas. Si alguien entra en el templo sin ser autorizado, entonces queda quitarle la vida. Quitarle la vida. Porque puede ser una amenaza para el rey. Por ello, para proteger lo que Dios ha preservado, hermanos, hay que establecer un plan de acción. En este pasaje vemos un momento de orden, compromiso y protección física e espiritual. O sea, miramos un compromiso con Dios, o un compromiso con el rey, o un compromiso con el sacerdote. Todos ellos hicieron un pacto, todos ellos dijeron, estamos acá para hacer la voluntad de Dios, estamos aquí para honrar al rey, estamos aquí para proteger al rey. Y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ese es el orden del servicio. El pueblo, hermanos, fue organizado estratégicamente, unos como porteros, otros vigilando, otros custodiando al rey. Nada fue dejado al azar. Cada uno tenía una posición, una responsabilidad y un propósito claro delante de Dios. Delante de Dios. Y eso para mí, hermanos, y yo creo que para ti también es de suma importancia, porque cada uno de nosotros, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, tienes un propósito en el reino de Dios. No vas a hacer quizá lo que otro hace, pero tú tienes algo específico para aportar para el reino de Dios. Ahora, hermanos, esto también nos enseña algo muy profundo. La obra de Dios requiere orden. La obra de Dios requiere orden y también requiere consagración y también requiere vigilancia constante. No todos hacían lo mismo, pero todos eran esenciales. Mientras unos ministraban, otros guardaban. Mientras unos estaban dentro, otros protegían desde afuera. Pero todos tenían un propósito.
todos. Todos estaban comprometidos con un mismo objetivo: preservar lo que Dios estaba o había establecido. Preservar la vida del rey. También, hermanos, hay un énfasis en la consagración. Un énfasis muy importante. ¿Por qué? Porque una persona consagrada es una persona apartada. Una persona consagrada es una persona que Dios ha escogido para un papel específico. Y ese papel específico es para ministrar a Dios, para ministrar lo que Dios ha dado, para ser un ministro de Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios. Y podemos ver que solo podían entrar aquellos en el templo, aquellos que estaban preparados y apartados para el servicio. O sea, no cualquiera podía entrar en la casa de Dios. Esto nos recuerda que no se trata solo de estar presente, sino de estar espiritualmente preparados. Y este punto específicamente, a mí personalmente me ministra mucho. Porque ¿qué les parecería a ustedes que yo me presentase aquí en el púlpito y simplemente abriera la Biblia y comenzara a hablar cosas que ni sentido tienen? Si no me preparo espiritualmente, si no me preparo en mi estudio, en los puntos, en todo lo que tengo que enseñar, entonces al final del día no soy apto para el llamado que Dios me ha dado. Tengo que darlo todo, tenemos que darlo todo, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es hacerlo al 100%, al máximo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es lo más importante. Ahora, además, el pueblo que hacía guardia delante de Jehová, eso nos habla de una postura de vigilancia espiritual constante, no pasiva, es estar alerta, firmes, comprometidos, protegiendo lo que Dios ha confiado. Muchos de nosotros hemos sido llamados, o muchos de ustedes han sido llamados a orar, a interceder, a clamar, a pedir para que el Señor continúe su obra, proteja a sus siervos y los use para avanzar su reino aquí en la tierra. Muchos de ustedes han sido llamados para laborar, para trabajar, para colaborar en los diferentes ministerios. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un papel específico. Ahora, también algo que podemos ver es que los levitas rodeaban al rey. Estaban listos, estaban atentos y no podían descuidar su posición. No podían descuidar su posición. Esto refleja cómo nosotros debemos rodear lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Nuestra fe, nuestra familia, nuestro llamado. Nuestro llamado. Cada uno de nosotros, iglesia, tiene un llamado diferente. Cada uno de nosotros se nos han dado diferentes responsabilidades. Y juntamente con las responsabilidades se nos ha equipado para hacer el trabajo que Dios nos ha dado para hacer. Ahora tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. No podemos descuidar nuestra posición. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que estar listos, preparados para el llamado de Dios. Y actuar cuando Dios nos llame. Y hacer lo que Dios nos diga. No más, no menos, lo que Dios nos diga. Acuérdate que los hijos de Aarón quisieron impresionar a Dios y ofrecieron incienso extraño al Señor. ¿Y qué les pasó? Los fulminó el Señor. O sea, les quitó la vida. Fuego descendió del cielo y los quemó. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que Dios no les llamó a hacer. O sea, Dios les llamó a ofrecer incienso santo, incienso que había sido apartado específicamente para el sacrificio en el tabernáculo. Y ellos quisieron hacer lo que habían aprendido en otro lugar. Y el Señor dijo, no, eso no es así. Eso no trabaja así. Por ello hoy
el Señor nos llama a preguntarnos, primero, ¿estoy ocupando mi lugar? Segundo, ¿estoy vigilante o distraído? Tercero, ¿estoy consagrado o simplemente presente? O simplemente presente. Ahora, Dios, hermanos, sigue buscando hombres y mujeres que estén firmes en su posición, que entiendan su rol y que permanezcan fieles en todo momento. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. No eres el único. Todos en todo el mundo padecemos las mismas acechanzas y ataques del diablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, nos dice: guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Lo que Dios te ha confiado debe de ser protegido con diligencia. Con diligencia. Lo que Dios te ha dado, tenemos que guardarlo. Tenemos que guardarlo. En los versículos que acabamos de leer, podemos ver que el sacerdote asignó a cada uno sus responsabilidades y a cada uno de ellos tenía que hacer lo que se le había asignado. Pero algunos de ellos tenían la responsabilidad mayor, la responsabilidad superior, y esa era de cuidar al rey, velar por el rey, asegurarse de que el rey estaba protegido en su entrar y su salir. Ahora recuerda, era un niño, 7 años de edad. 7 años de edad y tenía una gran responsabilidad. Tenía un futuro muy importante para su vida. Por ello era muy importante velar y cuidar de él. Y el sacerdote se asegura de que cada uno hacía lo suyo. Y el día de hoy, iglesia, no es la excepción. Dios nos ha hecho diferentes llamados. Dios nos ha dado diferentes responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo suyo. Donde Dios nos ha plantado, de donde Dios nos ha asignado, y hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y hacerla de una manera que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Lo que nos lleva al punto 3. En el punto 3 encontramos la restauración exalta al rey legítimo. La restauración exalta al rey legítimo. De los versículos 8 al 11. En el versículo 8 nos dice: y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses, los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey, viva el rey. ¿Por qué, hermanos? Dios siempre exalta la verdad. ¿Y por qué el verdadero rey trajo tanta esperanza al pueblo? Pregúntate, ¿por qué Dios siempre exalta la verdad? ¿Y por qué el verdadero rey trajo tanta esperanza
al pueblo? La respuesta es porque la restauración que Dios trae no es parcial, es completa. En este pasaje vemos cómo después de un tiempo de corrupción y desorden, el rey legítimo es finalmente presentado, coronado y reconocido públicamente como el rey de Judá. Como el rey de Judá. Todo comenzó ¿cómo? Con obediencia. Todo comenzó con obediencia. Los levitas y todo Judá hicieron exactamente como el sacerdote Joiada había mandado. Siguieron las instrucciones al pie de la letra. Escucharon el consejo, escucharon el mandato, escucharon las órdenes del sacerdote y las siguieron al pie de la letra. Y eso es lo que trae victoria. Eso es lo que agrada a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, obedece a Dios. Haz la voluntad de Dios. Sigue sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y haz todo lo que Dios te dice y vas a encontrar favor en los ojos de Dios. Por ello es que podemos ver ¿qué? Podemos ver que todo comenzó con obediencia. Todo. No hubo improvisión ni opinión humana. Hubo sumisión al orden establecido por Dios. Por ello entiende que la restauración verdadera siempre comienza cuando el pueblo dice: heme aquí, hágase conforme a tu voluntad. No cuestiona, ni pregunta, simple y sencillamente obedece y hace la voluntad de Dios. Y al obedecer y hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Luego vemos a Joiada, entregó armas que habían pertenecido al rey David. Esto es significativo también, porque la restauración muchas veces conecta con lo que Dios ya había establecido anteriormente. O sea, no es algo nuevo, es simplemente volver al diseño original. Volver al diseño original y los fundamentos correctos. Por ello es que hay muchas personas el día de hoy que después de caminar con Cristo por 1, 2, 3, 4 años, 5 años, pasan por un tiempo de sequedad y entonces lo que hacen es que se apartan de los caminos de Dios, se apartan del Señor. Pero la clave no está en lo que tú puedas hacer. La clave está en que tienes que regresar al diseño original. O sea, tienes que regresar a la palabra de Dios. Tienes que regresar a las Escrituras. Tienes que reconocer que pecaste, arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Y una vez que Dios te haya perdonado, entonces nuevamente volver a caminar siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, sin cuestionar nada de lo que Dios nos ha dicho que quiere que hagamos. Ahora finalmente, el momento culminante, ¿no? El rey es coronado y ungido y proclamado rey. Y el orden fue restaurado y el rey legítimo tomó su lugar. Y eso es lo que pasa en la vida de aquel que regresa a los caminos del Señor. Cuando abre su corazón: Padre, me equivoqué. Estuve caminando apartado de ti por muchos años. Y de una forma u otra te fuiste alejando de mí y dejé de escuchar tu voz. Pero ahora, oh Señor, te invito nuevamente a entrar en mi corazón. Te hago Señor de mi vida. Te siento en la silla principal en mi ser. De hoy en adelante, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. De hoy en adelante, tú eres el Rey verdadero, el cual gobierna mi corazón. Ayúdame.
Y nuevamente te voy a hacer dos preguntas. ¿Quién está gobernando tu vida hoy? ¿Quién está gobernando tu vida hoy? ¿Tus emociones? ¿Tus decisiones? ¿O el rey legítimo? O sea, Jesús. ¿Quién está gobernando tu vida hoy? Es una buena pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque si tu vida está siendo gobernada por una atalía, o sea, por el pecado, por la idolatría, por la perversidad, por la maldad, entonces hay oportunidad de regresar al verdadero rey, de regresar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, Dios nos ama. Y en ese amor incondicional, simple y sencillamente nos hace una pregunta, nos confronta este día y nos pregunta a nosotros: ¿quién está gobernando tu vida hoy? ¿Soy yo, dice Jesús, el rey legítimo, o es un usurpador? ¿Es una Atalía? ¿O es un Joacam? ¿O es un Acab? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cuál es tu rey? ¿Ante quién te estás postrando a adorar? Pues es una pregunta genuina. ¿Por qué? Porque para poder salir, entiende, para poder salir de la oscuridad, tenemos que estar dispuestos a mirar la luz. Y la luz es Jesús. La luz es Jesús. Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto encontramos la restauración. La restauración requiere remover lo que se opone a Dios. La restauración requiere remover lo que se opone a Dios. Y lo vamos a mirar de los versículos 12 al 15. En el versículo 12 dice: cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocina, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no le matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Allí la mataron. Hermanos, a mí me gusta mucho la construcción y me gusta restaurar cosas que han sido abandonadas. La restauración no solo consiste en levantar lo correcto, sino también en remover lo que se opone, o sea, lo que está malo. Lo que está malo. Durante todos mis años de construcción me tocó muchas veces remover madera podrida de las casas y restaurar esa madera o reemplazar esa madera podrida con madera nueva. Volver nuevamente a abrir las paredes, reparar todo lo que estaba podrido atrás de esas paredes, y después de reemplazar todo lo podrido, nuevamente tapar las paredes, empastar las paredes, pintar las paredes y mirar y decir: wow, qué lindo que se mira ahora esta casa, porque saqué todo lo podrido, todo lo malo, todo lo que no servía, lo eché fuera.
y metí puras cosas nuevas. Y ahora la casa luce hermosa. ¿Por qué? Porque ha sido restaurada. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo acá en Judá. En este pasaje cuando Atalía escucha el clamor del pueblo y ve que el rey legítimo ha sido establecido, reacciona de inmediato. ¿Y qué es lo que dice? Traición, traición. Lo que ella llamaba traición en realidad era restauración. ¿Te das cuenta? Lo que ella llamaba traición era restauración. ¿Por qué? Porque estaban sacando la pudrición del medio del pueblo y la pudrición era ella. Ella era la pudrición del pueblo, era la que corrompió, o sea, literalmente llevó al pueblo al error. Los desvió de la verdad y tuvo que ser removida. O sea, no fue traición, fue restauración. Y esto nos muestra una verdad importante. Todo aquello que está fuera del orden de Dios siempre resistirá lo que Dios está haciendo. Siempre. Atalía representaba usurpación, corrupción y oposición directa al propósito de Dios. No podía coexistir con el rey legítimo, o sea, no podía coexistir con el rey hijo de David. Debía ser ¿qué? Removida. De la misma manera, volviendo a la ilustración de la construcción, volviendo al tema de la restauración. ¿Te das cuenta? Tú no puedes tapar las paredes si la madera está podrida. Porque eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a caer la casa arriba. Se te va a caer la casa arriba. Porque no sacaste la pudrición que había en la casa. Y porque no la sacaste, entonces eventualmente se te viene el techo arriba. Y así es como se destruyen muchos reinos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Tienes que sacar aquello que no es de Dios de tu vida. Tienes que sacar aquello que no agrada a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque si no lo haces, eventualmente ello o aquello te va a destruir. Te va a destruir. Simple y sencillamente. El sacerdote Joiada da una instrucción clara: sáquenla fuera. Esto es clave. No permitió contaminar la casa de Dios con aquello que se oponía a él. La limpieza fue intencional, firme y necesaria. Necesaria. Espiritualmente, esto nos confronta. No podemos decir que queremos restauración mientras toleramos aquello que está destruyendo nuestra vida espiritual. ¿Entiendes eso? No podemos decir que queremos restauración mientras toleramos aquello que está destruyendo nuestra vida espiritual. No podemos. Ahora la pregunta es, ¿hay Atalías en tu vida? Atalías tales como actitudes, hábitos, relaciones o áreas no rendidas que gritan traición cuando Cristo toma su lugar. ¿Hay áreas así en tu vida? ¿Hay áreas que tengas que ceder al Señor esta noche o este día o quizá ahora mismo? Pero la restauración verdadera, hermanos, demanda ¿qué? Demanda decisión. Lo que se opone a Dios tiene que salir. Tiene que salir. Porque si no sale, ¿qué va a pasar? Te va a contaminar. No se puede negociar. No se puede acomodar. No se puede esconder. Se tiene que remover. Se tiene que remover. Hoy el Señor nos llama a examinar nuestro corazón. Y la pregunta que nos hace son las siguientes. ¿Qué está ocupando el lugar que le pertenece a Él? ¿Qué está ocupando el lugar que le pertenece a Él?
¿Qué debe ser sacado para que Cristo reine sin oposición en nuestras vidas? ¿Qué es? Porque donde Cristo reina, no hay espacio para lo que lo desafía. No hay espacio. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Escuchas? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Vivirás. O sea, viviréis. O sea, la Escritura es más clara que el agua, ¿no? Claramente nos dice este versículo que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si vivimos conforme al Espíritu, entonces ¿vamos a qué? Vamos a vivir. Hebreos 12:1, ¿qué nos dice? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, escucha, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No puede haber restauración sin confrontar y eliminar el pecado. No puede. No se puede. O sea, no podía haber restauración en el reino de Judá sin remover a Atalía. Atalía tenía que salir. Atalía tenía que morir. ¿Por qué? Porque ella había usurpado el reino. Había tomado posesión de él sin que le perteneciera. Y tenía que salir, tenía que ser removida. Lo que nos lleva al quinto y último punto. El quinto punto, hermanos, es la restauración produce renovación espiritual. La restauración produce renovación espiritual. De los versículos 16 al 21. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que sería un pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. Lo derribaron también sus altares e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales y a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. ¿Entiende? Mientras la Atalía de tu vida no sea quitada de tu vida, no va a haber paz. No va a haber paz. No va a haber paz. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una casa restaurada refleja en el interior de la casa la restauración que Dios ha hecho, entonces la renovación es profunda. Es profunda. Después de remover lo que se oponía a Dios, el siguiente paso fue ¿qué? Hacer pacto con Dios. Hacer pacto con Dios. Señor, gracias por preservar un hijo a David. Señor, todo lo establecido en tu palabra,
lo queremos seguir de hoy en adelante al pie de la letra. Hemos eliminado de la nación, hemos eliminado de la ciudad de Jerusalén la idolatría. Hemos quitado la vida al sacerdote de Baal. Hemos eliminado también a Atalía, que es una reina usurpadora, la cual tomó el reino sin que le perteneciese. Entonces, ahora, Señor, estamos listos para comenzar de nuevo. Y esa debe de ser nuestra actitud. Todos nos equivocamos. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron. Todos, dice, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero no quiere decir que vamos a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón, ¿serás qué? Serás salvo. Serás salvo. O sea, hay que confesar. Confesar es decir: Señor, me he equivocado. Fallé. He estado viviendo en error por muchos años. Pero ahora, Señor, estoy listo para que me ayudes a caminar contigo. No lo puedo hacer en mis propias fuerzas y por mi propio poder no es posible. Por lo tanto, Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué, hermanos? Porque la renovación espiritual requiere una ruptura total con el pasado. No se trata de ajustar lo incorrecto, sino de derribarlo por completo. Derribarlo por completo. Por ello es que después de todo lo que pasó, podemos ver que la muerte de esta reina pagana era importante y necesaria. Y todo el pueblo renovaron el pacto con el Señor. Y nos dice Josué capítulo 24, de los versículos 14 al 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que nos dice Josué. Y Juan 4:23 nos dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, la restauración verdadera siempre termina en adoración genuina. Siempre termina en adoración genuina. Cuando hay arrepentimiento en tu corazón, cuando has nuevamente establecido tu comunicación con Dios, ahora en agradecimiento adoras a Dios, te postras delante de Dios, exaltas el nombre de Dios, hablas de la gloria de Dios y das testimonio de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por ello, para concluir, Segunda de Crónicas 22 nos muestra corrupción, influencias malas, destrucción espiritual. Pero Segunda de Crónicas 23 nos enseña que Dios siempre guarda un remanente. Dios levanta líderes valientes. Dios restaura lo que parecía perdido. En Joel capítulo 2, versículo 25, nos dice: restituiré los años que comió la langosta. El pecado puede destruir, pero cuando se busca a Dios de forma genuina, Dios siempre tiene un plan para restaurar la relación. Cuando Cristo vuelve al trono, todo comienza nuevamente a ordenarse.
ordenarse. Todo, absolutamente todo. Así es de que la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente para terminar. ¿Hay un pacto renovado en tu corazón? ¿Hay gozo en tu relación con Dios? ¿Estás guardando lo que Él ha restaurado en tu vida? Y te dejo con esas preguntas. Y le pido al Espíritu Santo esta noche que las haga repetirse en tu mente. Mientras vas a dormir, mientras estás durmiendo y mientras te levantas. Que estas preguntas se vuelvan a repetir una y otra vez en tu corazón. Hay un pacto renovado con Dios. Hay gozo en mi relación con Dios. Estoy guardando el mandamiento que Dios me ha dado a mí para caminar conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque necesitamos una restauración muy profunda, mi Dios. Quizá muy dentro de nuestros corazones haya pudrición. Y oh Señor, esa pudrición necesita ser sacada, Señor. Y oh Padre mío, restaurada con algo nuevo, algo de ti, Señor. Todo de ti, mi Dios. Con tus mandamientos, con tus estatutos, con tus decretos. Oh Padre mío, ayúdanos, mi Dios. Oh Padre Santo, a ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Porque tu palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y este capítulo, oh mi Dios, nos ha servido de mucho porque hemos mirado, Señor, cómo de la oscuridad, mi Dios, brilló la luz. Y ahora la luz trajo esperanza a tu pueblo. Y de la oscuridad en la cual vivíamos nosotros también brilló la luz de Jesús. Y ahora, oh mi Dios, estamos acá porque Jesús es Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos y todo lo que esta noche se ha enseñado, que tu Espíritu, mi Dios, guarde en las tablas de nuestro corazón, Señor, todo lo que tú, mi Dios, quieres que recordemos. Y lo recordemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de